Estamos esta tarde con Alfonso Bruna, director de Casa Genial. Alfonso es una persona que lleva muchos años trabajando en el mundo de la arquitectura, pero sobre todo en la última parte especializado en todos los temas relacionados con la accesibilidad, que es un aspecto que muchas veces en los proyectos se deja marginado y injustamente marginado, porque realmente es un tema súper importante. Y a medida que vamos avanzando como sociedad, es un tema que debería tratarse mucho más en los proyectos, ya no solamente de arquitectura, sino también de urbanismo y de reinterpretación de las ciudades y de transformación de las ciudades. No tengo mucho más que añadir porque todo lo que nos vas a contar en la presentación, que he tenido la suerte de verla antes, me resulta súper interesante y súper atractivo. Así que te dejo al mando de la conversación. Nos irás haciendo preguntas seguramente y si no, te las vamos a hacer nosotros. Muy Así que bien, muchísimas gracias por muchas estar con gracias a nosotros vosotros por invitarme. y adelante. Muy bien. Bueno, pues nada, estamos en el Espacio Areta, que han tenido la virtud o la suerte de invitarme. He tenido la suerte de que me invitaran. Primero presentarme un poco para que sepáis a quién tenéis enfrente. Yo soy un feliz esposo y padre de familia, de formación aparejador, luego me hice ingeniero de edificación, así que soy aparejador a la boloñesa. Y luego pertenezco a algunos clubs que me han aceptado, como el Colegio de Aparejadores, ASEPAU y algunas asociaciones. Dirijo dos empresas que básicamente son la misma. Una es Casa Genial, que se dedica a adaptar viviendas para personas con necesidades especiales, y empezamos a trabajar, claro, haciendo reformas de viviendas. No se gana nada de pasta, los que os dedicáis a eso ya lo sabéis, y entonces para corporaciones y para cliente corporativo se gana algo más de dinero, y empezamos a trabajar pues para hoteles y luego edificios de oficinas y ya clientes más importantes por el tamaño de sus obras, que esos no tienen casas de 60 metros cuadrados, claro. Y entonces entré en contacto con un equipo interesantísimo que se llama 3G Office, que en Areta lo conocéis bien, y fundamentalmente, aunque en 3G Office, ahora que no me oye nadie, dicen que hacen de todo, fundamentalmente hacen oficinas, por eso se llaman 3G Office seguramente. Y entonces ahí todo lo que es el cliente corporativo lo canalizamos a través de una empresa común con 3G Office que se llama YouAble, y por eso aparecen por ahí los nombres de... Y paralelamente a todo eso, comparto el conocimiento en la escuela de Insenia, que han tenido aquí también una interesante charla hace un rato, y donde doy, bueno, iba a decir clases, ellos dicen que yo doy clases, yo en realidad doy charlas al alumnado de Insenia, fundamentalmente de accesibilidad, aunque lo vestimos de diseño de hoteles o diseño de oficinas, pero en realidad yo hablo un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, además soy abuelo, entonces como ya me han hecho abuelo, lo he añadido a mi currículum para que lo tengáis en cuenta. Todas las mañanas cuando me levanto, como decía la canción, todas las mañanas cuando me afeito, tengo en el espejo un papel con estas frases, que es un poco a lo que nos dedicamos. O sea, nosotros nos dedicamos para la inclusión del usuario en el espacio físico, y nuestro objetivo como diseñadores es conseguir que los espacios que diseñamos sean para las personas que lo van a utilizar y que lo puedan utilizar en estas condiciones, igualdad, autonomía y seguridad, con un objetivo claro, que es que la experiencia del usuario sea memorable y positiva. Con lo cual, da igual si estamos diseñando un hotel, si estamos diseñando una oficina o si estamos diseñando un restaurante. El usuario tendrá una experiencia positiva y lo recordará y querrá volver. Volverá a comer de la carne del restaurante, volverá a comprar las faldas en la tienda que hemos diseñado, o volverá feliz a trabajar en la oficina que hemos diseñado. Eso es lo importante, que el usuario, pensemos en cómo el usuario va a utilizar el espacio. Por eso, estas palabras las quiero remarcar, insistir, porque en realidad esto es la charla de hoy. Yo ahora, una vez que haya dado esta diapositiva, ya podemos cerrar y nos vamos a tomar ese café que me habéis prometido, porque luego está el tema de la inclusión, que es lo que yo llamo que es un beneficio añadido. Es decir, cuando tú has hecho un diseño pensando en que la experiencia sea satisfactoria y que el usuario haga uso del espacio con estas tres condiciones, sale un espacio accesible y sale un espacio en el que las personas diversas van a poder incluir, van a poder disfrutar de ese espacio. Entonces, no es tanto pensar en vamos a hacer un espacio inclusivo, vamos a hacer un espacio accesible, sino vamos a hacer un espacio en el que esto pase. Así que hoy vamos a hablar de
Era arte, diseño y arquitectura, y como Alfonso se dedicaba a accesibilidad, pues pensaron los de Areta que habría que poner accesibilidad. Pero en realidad, tal vez solo vamos a hablar de arte y de diseño de espacios y no de accesibilidad, porque a mí no me gusta hablar de accesibilidad. Esto es que no sé si pasa, entonces tengo que mirar. A mí en realidad no me gusta hablar de accesibilidad, y mucho menos a profesionales como los que me estáis escuchando, que se supone que sabemos todos de accesibilidad, que sabemos lo que es una rampa y que sabemos que hay una normativa que cumplir y un código técnico y todo eso. A mí lo que me gusta es hablar de las personas. Entonces, pudiendo hablar de personas y pudiendo hablar de experiencia de personas en el espacio, pues voy a hablar de eso. Entonces decía, bueno, ¿y qué les cuento yo a estos señores que saben tanto? Porque los que van a venir a Areta a verme no son los estudiantes de Insenia, ni son, pues. Entonces me metí en la página web de Areta el fin de semana y encontré unas frases que me gustaron mucho. Una, habláis de sentir, tocar, interactuar. Y dije, esto es como muy sensorial, esto está de moda. Tenéis una frase excelente que es que la excelencia está en lo menos visible. Esto seguramente se lo habéis copiado al libro del Principito. Y a mí me da pie a hablaros un poco de el gurú de la accesibilidad en España. Es un personaje que se llama Rovira Veleta. Y Rovira Veleta habla mucho de la accesibilidad desapercibida. Es decir, que no se note que estamos haciendo accesibilidad, que entras en un cuarto de baño y no parezca un muestrario de ferretería, sino que sí, hombre, tiene que haber un sitio donde poder agarrarte cuando te resbalas y te caes, que se llama barra de apoyo. Pero no necesariamente esa barra de apoyo tiene que ser fea. No hay ningún sitio en el código técnico que diga los elementos de accesibilidad o los accesorios de apoyo tienen que ser feos. No, dice que tiene que haber, dice que tiene que ser fuerte. Claro, una barra de apoyo tiene que aguantar, si yo me voy a caer, pues 85 kilos de peso tirando de la barra. Tiene que tener unos buenos tornillos, tiene que tener, lo voy a agarrar, no puede ser un cuchillo, tengo que poderlo coger. O sea, hay unas medidas ergonómicas que dicen el sentido común, no el código técnico, cómo tiene que ser esa barra. Pero en ningún sitio dice que tenga que ser blanca, diámetro 5, con 2 escudos de diámetro 10, que es lo que estamos acostumbrados a ver en todos los hospitales, los geriátricos y en muchos aseos adaptados de restaurantes que se han gastado muchísimo dinero en hacer el diseño del aseo para personas tipo, y muy pocos minutos de diseño, no digo de euros en la inversión, sino minutos de diseñador en diseñar ese aseo adaptado que al final pareció un muestrario de ferretería. Así que me ha gustado eso de lo menos visible. Es decir, vamos a intentar que la accesibilidad, que cuando pensemos en accesibilidad, tampoco hagamos un alarde de accesibilidad. Se puede hacer, por ejemplo, yo pienso en el Banco de Santander. Tuvo una época en la que dijo, no, nosotros vamos a apostar por la accesibilidad y que se note que somos accesibles. Entonces entrabas en una sucursal del Banco de Santander y había unas tachuelas de acero inolvidable en el suelo para los ciegos. Claro, el ciego no sabe si aquello es acero inolvidable o qué es, porque el ciego solo sabe que hace ruido con su bastón y le guía. El Banco de Santander lo que quiere es que tú digas, caramba, el Banco de Santander, ¿cómo se preocupa por sus clientes? Fíjate que le han puesto al ciego una tachuela que vale el doble de lo que podría haberse costado. O sea, hace una accesibilidad evidente. Ahí no quieren que sea menos visible, al contrario. Han querido que se note que cuidan a su cliente, ¿por qué? Porque es lo que. Pero en general los interioristas, que quitamos los extintores, que por cierto no veo ninguno, quitamos la señalización de evacuación, que tampoco está muy evidente, porque son feas, pues incorporemos esas cosas a nuestro diseño, porque en realidad nuestro proyecto, cuando lo hagamos, va a tener extintores, va a tener señalización de evacuación, va a tener barandillas en las escaleras, y eso hay que decirlo. Yo se lo cuento a mis alumnos en la escuela y a mis compañeros entre jefes. Eso hay que meterlo en el render, porque si no lo metes en el render no vas a pensar en ello. Y luego cuando llegues, claro, tú no habías pensado dónde poner el extintor. ¿Y dónde va a acabar el extintor? Donde el tío de los extintores lo pone, porque lo pone siempre en el mismo sitio donde más se ve, que es donde a ti menos te gusta. Pero claro, el extintor está hecho para ser visto, pero hombre, tampoco en la columna esta, que llega así, parece una casa de extintores, ¿no? Pero eso, la culpa es tuya porque tú no pensaste en eso, ¿eh? Entonces, incorporemos este tipo de cosas al diseño en el que vamos a hacer. Luego me leí la promesa que os hacían, a los que os habéis apuntado a base de leer en la ficha de Areta, decía que descubre la importancia de la accesibilidad, bla, 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 crear espacios inclusivos y la necesidad de todos los usuarios. Así que
dije, bueno, pues ya tengo un poco de rollo para soltar en la charla de Areta y vamos a fijarnos en mi manifiesto, en lo que yo me leo todas las mañanas y me sé de memoria, hablaros de la experiencia, estar todo el rato aquí machacando con la experiencia del usuario, y luego de la importancia de sentir, tocar e interactuar. Qué bonito lo de sentir, tocar e interactuar a los objetos de nuestro diseño y a las personas que van a participar de ese diseño. Es decir, si nosotros no hacemos un diseño en el que la gente pueda interactuar, pues igual es que no hemos hecho un diseño para gente. Es decir, si yo hago un restaurante en el que no se puede charlar, pues a lo mejor no es un restaurante para que la gente disfrute de la comida, a lo mejor es para que la gente coma rápidamente. Yo entiendo que haya restaurantes de comida rápida donde se ahorran mucha pasta en atenuantes acústicos y en diseño de la acústica del local, pero no entiendo que un local romántico como los de nos enseñan en la tele de las citas no tenga eso perfectamente estudiado, porque en realidad lo que tú quieres es que la gente vaya allí a disfrutar de la compañía. Hay mucha gente que va a los restaurantes y no va a alimentarse, sino a charlar con los amigos. Y si no se lo pone fácil, pues irán a otro restaurante donde se pueda charlar y no al tuyo. Así que sentir, tocar e interactuar en realidad son habilidades que hacemos con una herramienta que traemos de serie, que algunos utilizan más que otros, que es el cerebro. Vamos a ver un poco cómo a base de las múltiples conexiones que realizan las neuronas de nuestro cerebro, en realidad nosotros vamos a percibir el espacio. Nosotros tenemos solamente una herramienta, que es el cerebro, que es en realidad el que ve, el que huele, el que oye, porque en realidad es el que interpreta. Tenemos unos terminales que son los sensores que reciben esa información, pero es nuestro cerebro el que va a traducir eso a nuestro lenguaje, el lenguaje que nosotros utilizamos. Y como eso lo hace el cerebro con todos los elementos que tiene conectados, la percepción es multisensorial, nunca es en una sola dirección. Nunca es solo la visión, aunque la visión es súper importante y la visión es capaz de tapar otros sentidos. Si tuviéramos más tiempo os pondría un vídeo en el que sale una persona diciendo unas cosas, unas palabras, mientras tú estás escuchando otras. Entonces terminas creyéndote que lo que está diciendo es lo que estás escuchando o escuchando lo que no está diciendo, porque si estás leyendo lo que los labios dicen, aunque el sonido sea diferente, tu cerebro va a interpretar lo que tu mente, tus ojos están leyendo. O sea, al final nosotros tenemos una percepción global. No podemos pensar que lo bonito entra solo por los ojos y pensar que nuestro diseño, que el diseño de nuestro interior o de nuestra arquitectura va a entrar por los ojos, que en realidad es lo que pensamos el 90% del tiempo en el que estamos diseñando. Pensemos en el olor, en el ruido, en el sonido, en la textura, en la temperatura. O sea, hay muchas cosas que vamos a ver ahora en cómo una persona disfruta del espacio que tenemos que tener en cuenta para que esa percepción sea memorable y positiva. Y aquí os traigo a tres personas que para mí han sido un descubrimiento en este camino de investigar. La primera es Ana Monviedro, ella de profesión es arquitecto, pero yo digo que en realidad es investigadora, es una chavala súper joven. Para mí ya hay mucha gente que me parece súper joven, pero ella realmente es súper joven. De hecho, cuando me aceptó en LinkedIn, me aceptó pensando que mi hijo, que tiene mi mismo nombre y apellido y era compañero suyo de carrera, era yo. O sea que es muy joven. Y se ha dedicado a investigar sobre temas de neurociencia, en una cosa que ahora está de moda llamar neuroarquitectura, pero como ella bien dice, en realidad todo es neuro, porque si nosotros percibimos a través de nuestras neuronas, de nuestro sistema nervioso, todo es neuro. Hay neuroalimentación, neuromoda, neurourbanismo y neuroarquitectura. Pero bueno, cuando tú mezclas estos conceptos de cómo tu cerebro funciona con la arquitectura, pues está bien llamarlo neuroarquitectura y así sabemos. Y Ana me habló de estos dos personajes, el John Paul Eberhard, que es arquitecto y que se dedicaba a estudiar estas cosas de neuroarquitectura, tiene escritos varios libros, o sea que el que quiera profundizar podéis tomar nota de esto. Y Fred Gage es genetista y también estudiaba. Entonces Fred Gage se dedicó a estudiar cómo afectaba el entorno al cerebro de ratones y empezó a putear ratones.
Jean-Paul leyó las investigaciones de Fred Gates y entonces dijo, oye, es que esto que hacemos con ratones podemos hacerlos con los ratones que yo uso normalmente en mi producto, que son personas que están en edificios de oficinas o que están en hoteles y tal. Entonces empezaron a medir cómo era la actividad cerebral de un ratón en un entorno más o menos soso, esto le llaman un entorno, bueno, un entorno estándar, dice ahí él, o en un entorno enriquecido, es decir, cuando al ratoncillo le empezaban a meter cosas para que hiciera actividad, movimiento, color, sonido, etc. Y vieron que había más conexiones, nuevas conexiones, y lo más divertido y la mejor noticia, nuevas neuronas. Es decir, aparecen, crecen nuevas neuronas porque crece esa actividad. Y entonces, ahí ya, esto ya lo hicieron juntos, ya empezaron a hacer mediciones en la actividad cerebral en función del tipo de enriquecimiento que le daban, le iban complicando al ratón la actividad, y entonces ven cómo hay mayor actividad en la zona visual, cómo hay mayor actividad en la zona motora en función del entorno, mayor actividad en la zona cognitiva y mayor actividad en la zona somatosensorial. Es decir, que en función de cómo modifiquemos el espacio, el entorno, el diseño del espacio, así vamos a conseguir que nuestro usuario modifique su mente. Es decir, nos vamos a convertir en responsables de la estupidez de la gente que utilice los espacios que nosotros diseñamos, lo cual es francamente importante para nosotros. Así que, o dicho de otra manera, podemos potenciar la creatividad de la gente que ocupa nuestros espacios a base de nuestro diseño. Es decir, si tenemos en cuenta, y esto yo le voy a llamar accesibilidad, todas las cosas que van a ser inputs en las neuronas y en los cerebros del usuario de nuestro espacio, vamos a conseguir que esa percepción, que es global, sea, ¿cómo era?, memorable y positiva, que en realidad es lo que queremos. Nosotros queremos que el trabajador de nuestro espacio de oficinas sea feliz, trabaje mejor y esté cómodo. En realidad lo que queremos es que trabaje mucho y cobre poco, pero eso no se lo podemos decir. Pero es que además sabemos que trabaja mucho y cobra poco cuando es feliz, es cómodo y está satisfecho. Eso es nuestro objetivo. Y en eso el diseñador del espacio tiene muchísimo que ver. ¿Qué hacemos nosotros? Decía, qué jóvenes éramos, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, en realidad, lo que hacemos es diseñar el espacio. Nosotros diseñamos espacios. Ahora, bueno, lo de espacios flexibles era antes, ahora ya en realidad no le llamamos, ahora le llamamos espacios líquidos, fluidos. Pero, como esta diapositiva la he sacado de una presentación más antigua, pues es un espacio flexible. Aquí hay una foto que no se sabe si esto es el vestíbulo de Google, si es un hotel, si es un coworking, si es una cafetería, un bar, no sabemos muy bien. Tan no sabemos muy bien que cuando monté esta foto en esta presentación, dije, hombre, voy a ver de dónde es esta foto, porque no me acordaba de dónde la había sacado. Entonces, con ese buscador que hay de imágenes, me meto, pum, se lo doy a Google, y me da una lista de, no sé, me parece que eran 72 sitios donde estaba la misma foto. Es decir, realmente es un espacio flexible. Sirve para cualquier cosa porque está en artículos de hoteles, está en artículos de cafeterías, está en artículos que hablan de diseño de espacios, de cualquier diseño de espacios. Estos son los espacios que ahora se hacen. Ya no diseñamos hoteles como hoteles, ya no diseñamos oficinas como oficinas, hacemos cosas como esta. Lo que pasa es que los espacios que diseñamos nunca sabemos muy bien cómo van a ser utilizados por nuestro usuario. El usuario al final va a hacer uso del espacio como él quiera dentro de un orden, porque luego vamos a ver que en realidad el usuario, nosotros tenemos mucha mano en hacer cómo el usuario se va a desplazar por el espacio. Le comentaba antes a un compañero en el intermedio que hemos hecho, que cuando tú diseñas un centro comercial tipo Corte Inglés, sin hacerle publicidad al Corte Inglés, que tampoco la necesita, en realidad nosotros le estamos diciendo al usuario por dónde tiene que ir y a qué velocidad tiene que ir.
porque le hemos hecho un pasillo muy grande, con un pavimento casi deslizante, muy fácil de caminar, muy bien iluminado, la luz marca una línea perfectamente clara, ves el fondo, sabes a dónde vas caminando deprisa. Y cuando sales de ahí, pues ya hay una moqueta donde los pies ya se ven, la luz ha bajado, las estanterías tienen una iluminación puntual, tú vas a poner los ojos donde el diseñador ha querido que tú pongas los ojos. Y si no lo haces es que no lo hemos hecho bien, pero si tú diseñas bien, vas a conseguir que tu usuario haga exactamente lo que tú quieres que haga. Y con suerte terminará comprándose aquella falda y con suerte hará caja. Y con suerte el que te cargó el proyecto te cargará otro igual porque hace muy buenas cajas con tus proyectos. Pero vamos a ver qué es lo importante en estas cosas del diseño del que estamos hablando. Bueno, la normativa es muy importante. Aquí he puesto una colección de normas, pues las más obligatorias en el ámbito nacional español, las autonómicas, algunas municipales, las normas ISO, las normas UNE, que no son aparentemente obligatorias, unos dicen que sí, otros que no, depende de aquí, las normativas extranjeras, si estamos trabajando para Estados Unidos o para Inglaterra o lo que sea, también es bueno conocerlas, aunque no estemos trabajando para ellos, aunque solo sea para decir, bueno, pues esto que nosotros no tenemos regulado, pero, ¿qué he hecho? Que nosotros no tenemos regulado, pero aquí sí tienen regulado, vamos a considerarlo buenas prácticas. O sea, todo esto es una panoplia de normas que por un lado nos guían y por otro lado nos encajonan. Pero esto es importante hacerlo. Pero en realidad, yo tengo un amigo que dice que el objetivo no es cumplir la normativa. El objetivo es tener una experiencia positiva y memorable. ¿Por qué el objetivo no es cumplir la normativa? Porque el peor proyecto que puedes hacer es el que cumple la normativa. No lo puedes hacer peor, porque si no cumple la normativa, no te van a dar licencia. Luego, cumplir la normativa no puede ser el objetivo, es un mínimo. Es lo menos que se despacha, no se puede hacer peor. Luego, si quieres hacer un buen proyecto, si quieres hacer un buen diseño, tendrás que ir más allá de la normativa. La luz es súper importante y la luz no siempre la utilizamos como podemos. La luz es una herramienta súper potente porque nosotros somos como los mosquitos. Vamos hacia la luz. En cualquier película que os acordéis, siempre vas hacia la luz. Hay una luz y no puedes evitarlo. O sea, hay una oscuridad y te ponen una luz aquí y tú, ¡pum! O sea, siempre vamos hacia la luz. Si hay un camino y hay un punto más iluminado, nosotros vamos a ir al punto más iluminado. Nuestra atención va a ir al punto más iluminado. Si tú quieres que la gente vaya a ese punto, hazlo. No hagas un pasillo. O sea, la norma dice que el pasillo tiene que tener entre 150 y 300 luxes. Ya está, ya te lo está diciendo. El pasillo 150 y el sitio donde quieres marcar 300. No menos de 150 porque la gente se va a tropezar, vale. Pero no pongas 250 luxes en todo el pasillo, porque has convertido una herramienta que tenías para decirle a la gente, mira aquí, y aquí es el punto de atención, la salida de emergencia, la encrucijada donde tiene que ir para decidir si se va a las faldas, a los libros o a las lavadoras. ¿A ese sitio quieres que llegue? Márcaselo con la luz. La luz, este tipo de cosas que tenemos aquí, de luces que dirigen, es una herramienta muy potente para usar en los proyectos, porque siempre que hagas algo en el techo o en el suelo, cambiando el color, cambiando la intensidad, la gente va a ir por ahí. Entonces, una forma de decirle por dónde tiene que caminar a nuestro usuario es utilizar este tipo de herramientas. Entonces, la luz es muy importante. Y aquí tenéis algún ejemplo de que he puesto algunos ejemplos de las tonterías que voy diciendo para ilustrar un poco la charla. La naturaleza, el incorporar la naturaleza es muy importante. Antes no se veía una lechuga en una oficina, vamos, por nada del mundo, el cactus. Generalmente las chicas solían tener un cactus, los chicos ni eso, las plantas, por favor. Pero se ha descubierto, tampoco os voy a contar nada nuevo, que la biofilia, el tener naturaleza cerca, favorece la sensación de bienestar y, por supuesto, la creatividad. Entonces, manejar la naturaleza y poner naturaleza siempre que podamos es una herramienta potente e importante. Desintoxica mucho el ambiente y, además, te va creando distintos puntos donde fijar la vista, te crea distintos horizontes. Puedes
La naturaleza tiene esa virtud. El volumen, que os voy a decir. Espacios grandes, abiertos, grandes techos muy altos para zonas creativas. Acabo de joder el micrófono. Techos muy altos, espacios de concentración, techos muy bajos. Ahora ya hemos aprendido a hacer estas cosas y ya lo empleamos más en los espacios de oficinas. Antes, cuando tú tenías que concentrarte porque ha salido el nuevo boletín oficial del Estado con una normativa de ayudas que tienes que estudiarte porque vas a firmar un contrato, hacer una oferta esta tarde, y la única manera de hacerlo es cogerte la normativa, irte al váter, encerrarte en el váter y volverte a leer. Porque no había un sitio en la oficina especialmente diseñado para que tú estuvieras concentrado. Ahora no, ahora ya podemos hacer esas cosas. Pero como hablamos en la escuela, el diseño de las oficinas ya no se hace diseño de oficinas, se hace diseño de espacios para tareas. Entonces, depende de cuál sea la actividad que tú vas a hacer, tienes un espacio diferente para hacerlo. Con lo cual ya no es concebible que haya una sola silla donde tú te sientas, como estáis ahí a estas alturas, ya tenéis que estar deseando levantaros de la silla, porque esa silla no está pensada para que vosotros estéis más de 20 minutos sentados. Entonces, la propia silla es la que te está diciendo, muévete, quítate de aquí, etcétera. Bueno, el volumen es muy importante. ¿Y cómo creamos el volumen? ¿Cómo hacemos en unas salas, techos más bajos, donde va a haber una acústica más controlada y unas actividades más detalladas, o un espacio más creativo? Pues bueno, podemos hacerlo. Lo importante, bueno, importante es el color. Sí, claro, colores pastel para tranquilidad, colores vivos para... Pero en realidad todo esto viene de cuando vivíamos en las cuevas. Al final, los colores muy vivos y la siguiente que debe ser la forma... Colores muy vivos y formas muy agudas nos van a poner en una posición de alerta, porque nos pinchaban y nos mordían cosas que eran de colores vivos y formas agudas. Y entonces, si tú quieres que una persona esté en alerta, rodéale de colores muy vivos y figuras muy agudas. Y colores tiernos, colores templados, formas blandas y texturas suaves, pues es la comodidad, el confort del hogar, la madre, y eso nos va a dar una sensación de más tranquilidad. Si tú quieres que una persona esté más tranquila, bájale el nivel lumínico, dale texturas blandas, dale formas orgánicas. Entonces, la forma, el color y la forma son muy importantes. Aquí vemos un ejemplo en el que utilizamos una cosa que está en la normativa, que dice que hay que señalizar las paredes para que la gente no se estampe, y de una forma un poco más creativa que lo que uno se imagina cuando lee el código técnico. No hay ningún sitio en el código técnico que diga que hay que poner dos horribles franjas amarillas, una a 90 centímetros y otra a 150. Es mentira. El código técnico solo dice que tienes que procurar que la gente no se estampe contra el cristal. Nada más. Y para eso hay que ir... Tiene que tener contraste de color, tiene que ir de lado a lado y tiene que ir desde aquí hasta aquí. Pues eso es lo que hay ahí. Y además se han utilizado distintos colores porque es un recurso muy cognitivo. Es decir, tú te vas a acordar más fácilmente de que estuviste. Esto es una sala en la que se dedican a temas de informática. Y entonces vas a acordarte de que estuviste en la sala del smile o en la sala del hashtag o en la sala de los paréntesis, o en la sala amarilla, o en la sala de rosa, o en la sala verde, y eso va a suponer un recurso cognitivo para ti la próxima vez que vengas. Con lo cual, estás utilizando dos herramientas que son de accesibilidad cognitiva por un lado, accesibilidad física por otro para que la gente no se estampe, etc., en un diseño. El aroma se nos ha olvidado, o sea, no habíamos pensado que la gente huele. Y por la constitución de nuestra cabeza y las conexiones que tiene elementos, el organismo que huele, las olfativas, y su conexión con el cerebro está muy ligado a la amígdala y a la zona donde se une con los recuerdos. Es por eso que los aromas nos traen recuerdos muy potentes. Tú hueles, el otro día me decía mi hija, por Dios, está en París, muy lejos de la Manga del Mar Menor, y dice, acabo de oler las napolitanas de la abuela. Las napolitanas de la abuela cuando ella tenía 4 años en la Manga del Mar Menor, hace 30 casi. O sea, pero de repente pasa por una pastelería y ¡buah!
se acuerda perfectamente la imagen, la abuela, la temperatura, la luz, el color, se acuerda de todo lo que pasaba alrededor de aquella napolitana. Y eso, ¿por qué no lo usamos nosotros? Si nosotros queremos que la gente no se pierda en nuestro espacio, si nosotros queremos que la gente recuerde el camino por el que tiene que ir, ¿por qué no utilizamos el aroma? Nosotros podemos coger un espacio donde sabemos que la gente se pierde, como por ejemplo esto es una oficina, un centro de formación, etc. Y dices, oye, pues ¿por qué no vamos a poner aquí unas plantas de lavanda y aquí, esto no conviene tocarlo, ¿verdad? Y aquí un aroma de romero y aquí aroma a hierro fundido, por ejemplo. De manera que si tú estás paseando por aquí, algo más que tus ojos te está diciendo dónde estás. No vale poner lavandas en las 4 esquinas. Igual que no van, cuando hablan, seguramente esta mañana en la charla que habéis tenido de orientación, de wayfinding, os han hablado de las conexiones, las rutas, los nodos, etcétera. Claro, hay que poner hitos. Para que la gente se acuerde de las cosas hay que poner hitos. En el diseño lo solemos hacer. Puedes poner una planta, un árbol en una esquina del pasillo del hotel. Puedes poner una escultura. Lo que no vale es llenar de árboles todas las esquinas del hotel, porque entonces ya no es una referencia. Pero si de repente tú te acuerdas de que había un olivo en esta esquina del vestíbulo, ya sabes que a la derecha del olivo estaban los aseos, y eso te va a permitir recordar los aseos. Entonces, usar los olores como hitos es una herramienta súper potente. Hay que tener mucho cuidado de cómo hacerlo, porque los que se dedican a poner sistemas de olores artificiales se creen que es demasiado, se pasan de la cuerda, y entonces consiguen dos cosas. Uno, que haya gente que es incapaz de entrar en una tienda de Zara porque huele a Zara, y entonces ya cuando vas por la acera dices, por Dios, es que no soporto el Stradivarius. Y otra, hay personas que tienen alergias y que vas a conseguir que se encuentren más incómodos. Entonces, como es una herramienta que puede ser perfectamente sutil, no hace falta abundar, llenarla de aroma, pero es una herramienta que normalmente no usamos y que es muy potente. Lo importante es crear itinerarios evidentes. Yo ahora que estoy estudiando un poco cómo se comportan las personas, yo he aprendido trabajando para personas con discapacidad, que cuando diseñas pensando en personas con discapacidad, al final diseñas pensando en todas las personas, sin darte cuenta. Entonces, cuando yo pienso en cómo una mujer embarazada va a subir una escalera y va a abrir una puerta que está al fondo de la escalera, pues estoy pensando en la embarazada, en mí mismo, en los altos, en los bajos, en los deportistas, en los gordos, en los viejos, en las personas que usan andador, porque al situarte en la banda de la derecha de la campana de Gauss, consigues diseñar para todas las personas. Entonces, hay un tema que me apasiona ahora mismo, cómo las personas que están dentro del entorno autista se comportan en el espacio. Y una de las cosas que he aprendido es que les da tanta ansiedad no conocer un espacio, que lo que más les ayuda es anticiparse al espacio. En ese sentido, la herramienta que habéis estado hablando antes de la realidad virtual es formidable, porque tú puedes visitar el aeropuerto de Sydney antes de aterrizar en el aeropuerto de Sydney, y entonces llegarías al aeropuerto de Sydney como si ya hubieras llegado allí, y no encontrarte como un pato en un garaje sin saber qué hacer, porque a mí es la sensación más próxima a la angustia que puede sentir una persona autista que he tenido, es llegar a un aeropuerto que no conozco. Me produce angustia, sobre todo si tengo que salir de ese aeropuerto, que vas a perder el vuelo, que dónde está el check-in, que dónde está el policía, que qué hay que hacer, que cómo lo enseño el carnet, que yo no sé hablar este idioma, que dónde está, que la ventanilla. O sea, esa angustia de no controlar, de no tener sensación de control del espacio, es lo que hace que la gente no tenga una experiencia memorable y positiva. Y nosotros queremos que la tenga. Así que crear itinerarios que sean claros ayudan mucho. Antes os ponía el ejemplo del centro comercial, de cuyo nombre no quiero acordarme, en el que, dependiendo de la anchura y de la iluminación del espacio, vamos a conseguir que la gente se desplace de una u otra manera. Eso es lo que podemos hacer con el diseño arquitectónico. Nosotros podemos crear distintos diseños de itinerarios, de manera que luego se puedan recordar. Había uno más claro, más iluminado, uno más oscuro. No solo la flecha te está diciendo que te puedes ir. Esto ya es
elemento singular, que está ahí en una esquina roja y muy potente, pero te está diciendo por dónde y a qué velocidad vas a desplazarte. De la forma ya os he hablado, así que de las formas puntiagudas y todo eso, bueno, esto es un centro de formación en el que se trata de que la gente esté más despierta, así que los colores potentes y eso tenía mucha gracia. La zona del coworking es un poco más tierna y entonces ahí hay más vegetación, más cosas orgánicas y tal, pero bueno, aquí se utiliza eso. Luego los espacios que comunican. Antes no utilizábamos esto en espacios como oficinas o como hoteles, pero sí en centros comerciales. O sea, uno está acostumbrado a ir a un centro comercial y ver una pantalla que te dice faldas en la planta quinta o visite nuestro bar o mensajes que le están dando gratis al que pasa por allí. Cada día utilizamos más estas herramientas en diseños de oficinas y en diseños de espacios como hoteles o coworkings, que es muy potente porque nosotros tenemos seguramente esta pantalla que ahora estamos usando para hacer una presentación o dar una formación o una charla, normalmente está aquí encendida pues, contando lo buenos que son en Espacio Areta y las cosas tan importantes que hacen y lo simpáticos que son y van poniendo ahí mensajes que quieren que la gente que venga, pero es una herramienta en la que podemos utilizar también para contarle a los empleados de nuestra oficina dónde está la salida de emergencia, por ejemplo, que es algo que normalmente no le contamos. No sé muy bien por qué, porque yo cuando voy a un avión lo primero que me dicen es lo que hay que hacer si el avión se cae. Y nadie se ha bajado del avión porque él se lo hayan contado, pero tú vas a un hotel y nunca te dice nadie qué es lo que tienes que hacer si hay un incendio o una emergencia. Pero bueno, esa es otra charla, otro día hablamos de esas cosas. El caso es que la tecnología y la forma de comunicar como si tuviéramos algo que vender y estamos vendiendo información, estamos vendiendo un servicio y estamos vendiendo una imagen, es muy potente y esto lo estamos incorporando al espacio. Y podemos crear espacios como este, que puede ser un centro de formación, puede ser un sitio de una sala de exposiciones o de eventos, o la reunión del consejo de administración de la empresa que lo ha creado, porque tiene un sistema tecnológico suficientemente potente como para adaptarse y el espacio es suficientemente potente. Como ves, os he puesto un ejemplo, todos los ejemplos que os he puesto son de un solo proyecto, para que vierais un poco que en realidad de todo de lo que estamos hablando se puede incorporar en un solo proyecto. No es un diseño extraordinariamente caro, no es un diseño, no son las oficinas de Google, sino que es un edificio, un espacio normal, con un presupuesto incluso ajustado. O sea, se puede hacer, no es caro hacer estas cosas, lo que hay que hacer es acordarse de ello a la hora de diseñar y pensar en esto que decíamos, ¿cómo era? Que la experiencia del usuario sea positiva y memorable, porque en realidad es lo que queremos hacer. Todo se puede hacer más caro, todo esto se puede hacer más automático, más sofisticado, con materiales más caros, pero se puede aplicar todo esto. No se ha hablado de algunas cosas que quería meter, pero en realidad yo venía a una entrevista. Y entonces, unos días antes es cuando me he enterado de que había que hacer una presentación. Pero sí que quiero deciros que, para que os acordéis, que hay cosas ahora que se están hablando, sobre todo en diseño de oficinas, incorporándolo, como es pet friendly. Cada vez hay más gente preocupada porque la gente pueda acudir con su mascota al espacio de trabajo. Y no es una tontería, no es una chorrada, porque hay gente que necesita, que le da una tranquilidad tener a la mascota cerca. Habrá quien lo haga porque es un cookie, es muy chulo y es mi gatito y no sé qué. Pero hay gente, y vuelvo otra vez a las personas con neurodiversidad, que necesitan su animal de asistencia porque le da tranquilidad poder acariciarle, que el animal le acaricie. Cuando el animal ve que está alterado, se acerca a la persona o sea, incorporar que nuestros centros de trabajo estén pensados para que eso pueda pasar, y eso no lo podemos hacer a base de decir, venga, pues ala, que vengan con los perros. No, no, no. Tienes que pensar, el perro necesita un sitio, el perro necesita hidratarse, el perro necesita... O sea, hay que hacerlo con un poco de... Y luego otra, que está casi en las antípodas de la anterior y chocan muchas veces, que es los espacios alergénicos para personas con alergias. Entonces, desde luego, si vas a hacer un espacio, hotel o oficina o centro comercial pet friendly, tienes que tener en cuenta el tema de que sea allergy friendly también,
porque si no vas a hacer un pan con unas torces, y eso no me ha dado tiempo a contarlo, pero apuntároslo para la próxima, porque habrá una segunda edición. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí hemos llegado.